Ante todo, buen día, licenciada Sonia, buen día compañeros. En esta oportunidad les voy a dar a conocer el proceso de atención de enfermería aplicado a una paciente con diagnóstico de IRE en ventilación mecánica, un shock hemorrágico tipo 3, una hemorragia digestiva alta activa por varices esofágicas. Mi nombre es Mariby Morelia Quiñones Flores. La paciente de sexo femenino, de 65 años de edad, con iniciales RVNF, con antecedentes de cirrosis hepática y ascitis, un IMA en el 2004, con un cateterismo en el mismo año, portadora de un stent. La medicación habitual que la paciente consumía pues era urso desoxilo, espironolactona, furosemida y tiamina, previo su ingreso a la unidad de shock trauma, porque la paciente fue valorada en dicha unidad. Su estado basal, la paciente era totalmente independiente. Al ingreso a la unidad, la paciente, el familiar, refiere que hace una semana la paciente sufrió un síncope y tiene una contusión a nivel dorsal. El día que fue valorada la paciente, la misma vuelve a presentar un episodio de síncope, aproximadamente un minuto, de forma súbita, y pues se golpea en la región occipital y se genera un hematoma, ¿no? Es el motivo inicial por el cual la paciente ingresa a la unidad de shock trauma. Tras despertar de esta pérdida de conciencia, pues la paciente inicia con vómitos de contenido sanguinolento, con coágulos, un malestar general, palidez marcada, somnolencia, refiere dolor abdominal en epigastrio, por lo cual pues acude al hospital, ¿no? La familiar niega que la paciente haya tenido deposiciones negras. Esta es la valoración inicial de la paciente, como inicialmente ella ingresa, ¿no? Lo mismo que ingresa, se le es monitorizada, cumple los criterios para la unidad de shock trauma, porque su PA, como vemos aquí, estaba en 50-30, estaba baja, estaba hipotensa, entonces se le hacen todos los exámenes auxiliares, se le canaliza la vía, se le empieza a tramitar todo lo que se requiere para su adecuada evaluación de la paciente. Y pues aproximadamente a las 10:50 horas de la mañana la paciente se evidencia una hematemesis de aproximadamente 1500 cc, con mayor alteración de la conciencia, y pues se decide una intubación orotraqueal más ventilación mecánica para protección de la vía aérea, pues, ¿no? La paciente al ese momento con una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 28, saturación de 90, una PA, como ya lo había mencionado, de 50-30, una PAM de 37 y una temperatura de 37. La misma paciente pues ya un poco somnolienta, ¿no?, al ingreso. Al examen físico, la paciente adelgazada, en mal estado general, mal estado de hidratación y de nutrición, sin apoyo ventilatorio inicialmente, con una palidez marcada, mucosas orales húmedas, con rasgos sanguinolentos, movimientos ventilatorios adecuados, frecuencia cardíaca rítmica, ritmo cardíaco rítmico, no presencia de soplos. El abdomen estaba globuloso, con signo de la oleada positivo, doloroso a la palpación y no presencia de masas. La paciente, como ya lo mencioné, es somnolienta, sin embargo reactiva el estímulo verbal, moviliza, ¿no?, ambas extremidades superiores e inferiores. Los diagnósticos planteados en la paciente posterior a la intubación pues es una IRE en ventilación mecánica, un shock hemorrágico, una hemorragia digestiva alta activa por varices esofágicas, cirrosis hepática descompensada, una ascitis leve, una anemia severa y una hiponatremia moderada. La paciente recibe
toda esta indicación de parte médica. La paciente nada por vía oral, poligelina 500 cc endovenosos. Está una infusión de cloruro de sodio, octiotride, noradrenalina titulable, sin embargo se inicia 10 cc para mantener una PAM mayor de 65, bajo pseudoanalgesia para mantener un RAS-3 con fentanilo y midazolam, omeprazol, metoclopramida, cetraxona, ácido tranexámico, fitomenadiona. Se le va a realizar el control de hemoglucotés cada 6 horas y pues ya una vez con ventilación mecánica la paciente está con un modo asistido controlado por volumen, con un volumen corriente de 370, frecuencia respiratoria de 20, PIB de 6. También está indicada la transfusión de 2 paquetes globulares sin prueba cruzada y 2 paquetes de plasma fresco. Endovenoso. Respecto al patrón número 1, que es percepción y manejo de la salud, la paciente sí presenta ingresos hospitalarios previos en el 2014, adherente al tratamiento, sí consumía su tratamiento habitual, no refiere alergias, no es evaluable las prácticas perjudiciales para la salud, realiza medidas preventivas, tampoco pudieron ser evaluables y pues la paciente sí conocía de su enfermedad de base, que era la cirrosis hepática, ¿no? Y sabía también las complicaciones de la misma. Respecto al patrón número 2, nutricional y metabólico, la paciente pues en NPO, apetito no evaluable, el abdomen distendido, globuloso, doloroso la palpación en epigastrio y además signo de oleada positivo con presencia de circulación colateral, ¿no? Náuseas y vómitos, la paciente pues presentó un episodio de hematemesis de aproximadamente 1500 cc, mucosas secas y pálidas, la integridad de la piel pues con lesiones por venopunción en ambos miembros superiores, la dentadura de la paciente incompleta, no se tiene temperatura de 37 grados centígrados, no se tiene datos de peso y talla de la paciente reales, ¿no? El estado nutricional de la paciente pues tenía una hemoglobina de 6.9 y una albúmina de 2.51. Los electrolitos de la paciente, el potasio en 4.24, sodio en 119.1, calcio en 2.13, cloro en 91.6 y su glucosa en 182.8, ¿no? El edema, pues sí, la presencia de signo de oleada positivo a nivel abdominal. Respecto al patrón de la eliminación, inicialmente la paciente pues tiene una micción espontánea, sin embargo, posterior a la intubación, la paciente ya inicia con un control de egresos, ¿no? Entonces se le coloca la sonda Foley, no se tiene el conteo o el flujo urinario de la paciente, no se tiene la diuresis porque se trabajó relativamente poco tiempo con la paciente. El uso de diuréticos, pues sí, la paciente previamente se usaba, ¿no? Consumía o estaba medicada con furosemida y espironolactona. El patrón intestinal no fue evaluado, no cuenta con drenajes, una piel fría, el perfil de coagulación alterado, un fibrinógeno de 111, tiempo de protonina 28.9, INR 2.20, TTPA en 51.6. Bajo el hemograma tenía una hemoglobina de 7, un hematocrito de 22, plaquetas de 12.200 y leucocitos de 17.000. Respecto al patrón de actividad y ejercicio, el paciente pues estaba en una taquipnia con movimientos ventilatorios presentes, con reflejo de oxígeno conservado, secreciones sanguinolentas, ya en una ventilación mecánica en modo asistido controlado por volumen, un FIO 0.40, un volumen corriente 370, un PIB de 6 y una presión pico de 25, una relación inspiración-expiración 1-2. Respecto a los gases arteriales, la paciente estaba con un pH de 7.33 al momento de la valoración.
HCO3 de 16.6, un PO2 de 88.3, un PCO2 de 32.5, una PAFI de 221 y una saturación de 90. Respecto a la frecuencia cardíaca, la paciente estaba con 95 latidos por minuto, una PAM de 37 y un llenado capilar mayor de 2 segundos. Los pulsos periféricos disminuidos, la paciente pierde el tono muscular a partir pues, de la analgesia, la movilidad limitada en cama y la paciente una vez ingresa a la unidad de shock trauma totalmente dependiente, ¿no? Respecto al patrón 10, pues la respuesta de la paciente inicialmente pues tenía mucho miedo, la presencia de catéter venoso periférico en ambos miembros superiores y además se estaba llevando a cabo la colocación del catéter venoso central, además del dispositivo invasivo del tubo endotraqueal número 7.5. Bajo la escala de EVA pues la paciente no fue evaluable, sin embargo bajo la escala de BPS tenía una evaluación menor de 6, o sea no presentaba valor. Los diagnósticos planteados de acuerdo a la valoración que se le realizó al paciente, su marcada hipotensión, su con ventilador mecánico, su nivel de hemoglobina, se plantean los siguientes diagnósticos, ¿no? Primero, la disminución del gasto cardíaco relacionado con la alteración de la precarga y la poscarga, evidenciado por una PAM de 37 milímetros de mercurio, una piel fría, disminución de los pulsos periféricos y un llenado capilar mayor de 2 segundos. Yo valoro y considero estos dos diagnósticos los más importantes, la disminución del gasto cardíaco y el volumen de líquidos deficiente, el intercambio gaseoso deteriorado y la protección ineficaz, asimismo como riesgo potencial al riesgo de aspiración, ¿no? Ya más adelante se los voy mencionando a más detalle. El primer plan de cuidados respecto al diagnóstico de disminución del gasto cardíaco relacionado con la alteración de la precarga y la poscarga, evidenciado por una PAM de 37 milímetros de mercurio, piel fría, disminución de pulsos periféricos y un llenado capilar mayor de 2 minutos. Pues su NOC va a ser la disminución de la presión arterial y el retraso del llenado capilar, ¿no? Asimismo, el diagnóstico de volumen de líquidos deficiente relacionado a la pérdida activa de volumen de líquidos, evidenciado por un llenado capilar mayor de 2 segundos, una hemoglobina de 7, una piel fría y pálida y además una PAM de 37 milímetros de mercurio, cuyos indicadores del NOC van a ser pues el pulso periférico débil y la disminución de hemoglobina, ¿no? La disminución de hemoglobina se encuentra gravemente comprometida, el pulso periférico moderadamente, el retraso en el llenado capilar de la misma manera, moderadamente comprometido, y la PAM pues sí se encuentra gravemente comprometida, ¿no? Respecto a las intervenciones realizadas, inicialmente el manejo del shock, control de la PAM, la canalización de vías de gran calibre, vía endovenosa de gran calibre, la administración de líquidos vía endovenosa, cristaloides o coloides isotónicos como la poligelina que se le administró a la paciente, ¿no? Y además el cloruro de sodio. Asimismo se le inició pues la noradrenalina 10 cc por hora para una PAM mayor de 65, se analizó los gases arteriales, se controló la oxigenación de manera continua, se monitorizó el hemograma completo, se administraron los hemoderivados, se monitorizó pues el perfil de coagulación, la monitorización también del lactato sérico, el equilibrio ácido-base y el control de los electrolitos. Asimismo, una segunda intervención son la administración de hemoderivados. Se pretende conseguir inicialmente el consentimiento informado del paciente o del familiar, verificar los datos del hemoderivado que sean correctos, se realiza pues la transfusión de 2 paquetes globulares a la paciente sin prueba cruzada y 2 unidades de plasma fresco, se monitorizan los signos vitales antes, durante y después de la transmisión. Asimismo, la solución salina cuando la transfusión pues haya culminado,
realizarle una prueba cruzada posterior a esto, porque pues la paciente va a seguir recibiendo transfusiones por su grave estado de salud, ¿no? Se registra el volumen transfundido en el balance hídrico y además se aplican los cuidados de bioseguridad en el paciente. Listo. Respecto al primer indicador, que era la disminución de la presión arterial, al haber realizado estas intervenciones, la PA queda en 90-58, levemente comprometida, el llenado capilar mantiene moderadamente comprometido, el pulso periférico de la misma manera. La disminución de la hemoglobina está igual, gravemente comprometida, que inicialmente estaba en 6.97 y ahora está en 7.8. Respecto al segundo diagnóstico, que es deterioro del intercambio de gases relacionado con la alteración de la ventiloperfusión, evidenciado por un pH de 7.33, una taquipnea, una PO288 y una PAFI de 221 con una saturación de 90. El NOC va a ser el estado respiratorio, donde se va a evaluar la presión parcial de oxígeno y la saturación, ambos moderadamente comprometidos. Se realizan las intervenciones de la monitorización respiratoria, se monitorea el ritmo, frecuencia y esfuerzo respiratorio, la amplexación del tórax, se verifican los niveles de saturación del paciente. En la oxigenoterapia pues se mantiene una vía permeable, se evalúa con un AGA la eficacia pues, ¿no? de la oxigenoterapia. Se observa si hay lesiones por la fricción o la mala postura que pueda tener el paciente con el tubo endotraqueal. El manejo de la ventilación mecánica invasiva, se va a comprobar pues, ¿no? los ajustes del ventilador, se comprueban todas las conexiones del mismo, se controlan las actividades de consumo de oxígeno, fiebre, escalofrío, dolor, que pueden desbordar pues en algún tipo de anomalía, ¿no? En ventilación mecánica. Se va a vigilar el estado fisiológico respiratorio del paciente, se va a proporcionar pues, ¿no? Los cuidados de sedación y analgesia para que esté acoplado también al paciente. Se administra también una técnica aséptica en todos los procedimientos de succión y bueno, en general en todos los procedimientos. Inicialmente la PO2 queda en 87, estaba en 80 y queda igual, moderadamente comprometido, y la saturación en 96, pues eso sí mejoró, ¿no? Y está levemente comprometido. Respecto al diagnóstico potencial, que era riesgo de aspiración, relacionado con la disminución del nivel de conciencia, pues el NOC va a ser el despeje de las vías aéreas, y las intervenciones pues le va a ser la aspiración de vías aéreas, la precaución para evitar la aspiración de las secreciones, ¿no? Las actividades pues la aspiración a demanda, a necesidad del paciente, se ausculta al paciente antes, durante y después. Pues se usa todas las medidas de bioseguridad. Idealmente en el aspirador se maneja presiones de 80 a 100 para no dañar pues la mucosa oral, ¿no? Respecto al oxígeno, se llevó a cabo la monitorización de la saturación, de la frecuencia cardíaca. Asimismo, luego pues ya viendo la necesidad también del paciente, se reprograman las aspiraciones, se anota, se registra el tipo y cantidad de secreciones obtenidas. Asimismo, las precauciones para evitar la aspiración, pues vigilar el estado de conciencia o su posible deterioro con el tiempo. Se mantiene una vía aérea permeable, se controla el estado pulmonar, y asimismo se va a controlar, y es algo bastante importante, el buen manejo del CAF o del tubo de el neumotamponamiento en el tubo endotraqueal, ¿no? No hubo mayor compromiso, las vías aéreas pues estaban despejadas, ¿no? Eso sería todo respecto al proceso de atención de enfermería que les he presentado.
Muchas gracias.